La idea surgió en el 2004, hace 15 años. Toda esta zona que ahora es gay, en esa época estaba muy abandonada. Después del temblor del 85, la zona rosa se hundió, se murió. Y aquí no pasaba nadie. Entonces, a la par, de la mano, se abrió aquí sobre Amberes un café gay que era para adolescentes. Después de que aperturó el bar gay La Gaita, llegó para quedarse Rainbowland, la única tienda de la comunidad LGBTTI de América Latina. Souvenirs, banderas, accesorios, decoraciones, joyería, libros y demás artículos para cada sector de la comunidad gay. Aquí vienen de Argentina, vienen de Brasil, vienen de Perú, de Bolivia, de toda América Latina han venido acá. Con casi 15 años de existencia, Rainbowland basa su éxito en renovar sus artículos año con año. Son artículos 100% artesanales y con la apertura que existe en la Ciudad de México con respecto a los derechos humanos en todos los sectores de la población, Rainbowland recibe a familias enteras que buscan algún artículo de su gusto. Esta pieza es única. Es una triada de lesbianas y se llama Lettre de no sé qué cosa, porque es francés el nombre que le designó el escultor. Se ubica en Estrasburgo número 31, Colonia Juárez, en pleno corazón de la zona gay de la Ciudad de México. En la cámara Javier Cordero para 21 Noticias, Enrique Muñiz.